Dios les bendiga, bendiciones a cada una de mis hermanas bellas. Gloria a Dios. Déjame de aquí estarle invitando a mis hermanas, gloria a Dios, para que se vayan conectando. Gloria a Dios. Pues nada, solamente quería estar compartiendo con ustedes, a ver si puedo compartir aquí de mi tablet para que las hermanas se den cuenta que estamos ya en vivo. Gloria a Dios, estamos aquí en este tiempo donde Dios te bendiga, mi hermana Susi. Bendiciones lindas, espero que estés bien tú y tus niños. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermana Anita. Dios te bendiga mucho. Bueno, estamos aquí, como te había dicho ayer, Anita, que Dios me ha puesto en mi corazón a estar trayendo en vivo sobre los tipos de oraciones, sobre si tenemos llamado de Dios para la guerra espiritual. Gloria a Dios. Bendiciones a cada una de las que se van conectando. Por favor, Anita, comparte en el grupo de Guerrera de Conquista en Messenger para que se vayan conectando las hermanas. Gloria a Dios, bendito Espíritu Santo. Ahora que me puse a hacer un video aquí, el hombre que vive al lado de mi casa, el americano, salió a soportar, a empezar a hablar inglés. Bueno, ustedes saben que el enemigo siempre trata de traer tribulación. ¿Para qué? Para que nosotros no nos podamos concentrar en las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Y le doy gracias a Dios porque ha puesto esto en mi corazón y me ha dado el tiempo. Gloria a Dios, aunque hoy tengo iglesia, ahorita a las 7:30 tengo iglesia para ir a adorar a Dios. Un tiempo de adoración. Hoy tenemos en la iglesia culto de adoración. Pero sí quería traer esta palabra. ¿Cómo puedo saber si estoy llamado a ser un intercesor o a ser un guerrero espiritual? Déjame decirte que desde que nosotros llegamos a Cristo, desde que el Señor nos llamó a nosotros, somos llamados, somos aptos para la oración. Cuando Dios llama a una persona, nos llama solamente con el ímpetu de que nosotros podamos servirle. Para eso nosotros venimos a este mundo. Desgraciadamente muchas personas, hasta que no chocan con la cruz, con la verdad, no se dan cuenta que ese era el llamado, que ese era el propósito por el cual vinieron a este mundo. Y muchas veces tú los ves corriendo por poseer un buen trabajo, corriendo por tener una gran posición en este mundo, por tener muchas cosas materiales. Y te recalco, no es malo que Dios te bendiga, no es malo que tú tengas una posición en este mundo, pero que nada te pueda robar de saber que la posición por la cual tú viniste, que el designio por cual tú viniste a este mundo fue para adorar a Dios. Y el Espíritu Santo, ayer cuando estaba hablando con Anita en una llamada en vivo y con las hermanas del grupo de Messenger, ayer el Espíritu Santo, yo venía a compartir una palabra. De hecho, tengo muchas palabras que Dios me ha dado para compartir. Pero cuando venía a tratar de compartir esa palabra, el Espíritu Santo bañándome, el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida y me dijo: quiero que le hables a ese grupo de guerreras de conquista, que le hables cómo poder saber si somos llamadas a la intercesión y a la guerra espiritual. Por eso hoy, gloria a Dios, yo me voy al capítulo, gloria a Dios, donde dice la palabra de Dios, gloria a Dios, que tenemos que estar orando en todo tiempo. Dios nos deja dicho que nosotros tenemos que estar orando. Y déjame decirte, no orando en un momento, no orando en una circunstancia, sino en todo
tiempo tenemos que estar orando, acercándonos a Dios, buscando su presencia, pidiendo su guianza. Y puede ser que a lo mejor no tengas todo el tiempo para arrodillarte. Puede ser que tú estés en una situación difícil, te pare la policía de decir, ojalá que nunca te pase, y él está atrás de ti cogiéndote las placas. Pero en ese momento tú puedes cerrar tus ojos esperando que venga el oficial, levantar tu mente, tu oración hacia Dios y decirle, Señor, ayúdame, Señor, líbrame de todo mal. Igual tú puedes estar estando en una tienda y de un momento a otro, gloria a Dios, tú sentirte mal, tú ver algo que no está bien, ver a alguien que se está robando algo. Pero en esos momentos tú le puedes decir, Señor, ten misericordia. Y tú puedes empezar a hablar con Dios, gloria a Dios, a dialogar con Él y decirle, gloria a Dios, a interceder por la situación que tú estás viendo en esos momentos, por lo que tú estás viendo o por la circunstancia que tú estás atravesando en esos momentos. Pero algo que me llama mucho la atención, es que cuando Dios tiene un llamado para ti de intercesión profunda o guerra espiritual, gloria a Dios, Dios mismo se va a encargar, gloria a Dios, no solamente de llamarte, sino también de capacitarte, sino también de enseñarte, sino que te va a poner las personas precisas, las personas, gloria a Dios, cuyo te van a enseñar a cómo tienes que conducirte en ese tiempo de oración, en ese tiempo de intercesión, en ese tiempo que tú quieres, que Dios quiere tener contigo o ese llamado que Dios ha preparado para ti. Y déjame decirte algo que me venía diciendo el Espíritu Santo ayer para que yo te lo compartiera. Y el Espíritu Santo me traía muchas partes de la palabra de Dios, pero una de las que el Espíritu Santo me trajo y esa palabra, gloria a Dios, conquistó mi corazón, fue que el Espíritu Santo me decía, muchas veces las personas, yo las llamo en la circunstancia que ellos estén atravesando, porque yo las llamo porque yo no veo lo que ve el hombre, sino yo veo más allá de lo que el hombre puede ver en ello. Y si es verdad, si tú ves grandes predicadores, grandes intercesores, grandes personas, gloria a Dios, que le han servido a Dios fielmente, que se han entregado con todo, que son capaces de conquistar el corazón de Dios, que son capaces, gloria a Dios, de irse y entregar su vida a otros lugares, gloria a Dios, ir como misionero y perder su vida. Gloria a Dios, esas personas, gloria a Dios, han sentido que ese llamado ha sido tan grande y tan poderoso de parte de Dios para su vida, que ha quitado la visión que ellos tenían de su vida antes de poseer ese Cristo poderoso. Gloria a Dios, bendiciones mi hermana Nancy Verónica. Y como estábamos hablando, gloria a Dios, Dios primero te llama. Y es verdad que todo cristiano, déjame hacer el énfasis en esto, porque puede ser que a lo mejor tú dices, bueno, la pastora está hablando de una intercesión profunda o una guerra espiritual. Y puede ser que tú a lo mejor no te sientes capacitada, no te sientes preparada para ser una gran intercesora o una gran conquistadora, o no te sientes capacitada todavía para levantarte en el nombre poderoso de Jesús y conquistar lo que Dios te ha prometido en su palabra. Pero déjame decirte, todo cristiano, hago este paréntesis, todo cristiano tenemos que orar. Tenemos que tener el tiempo de comunión con Dios. Es un tiempo que tenemos que tener con nuestro Padre. Es el tiempo donde nosotros entramos a su presencia, y esa tú le puedes llamar oración personal. Una oración personal que tú entras a su presencia, que tú hablas con Él, que tú te comunicas con Él, que tú le puedes decir todo lo que está aconteciendo en tu vida, aunque Dios ya lo sabe. De hecho, dice su palabra que antes que nosotros abramos nuestra boca, ya Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pero sí,
no entramos a esa oración personal y empezamos a dialogar con Dios, empezamos a comunicarnos con Dios, le empezamos a dar los buenos días, le empezamos a decir, bendiciones mi hermana Eddie, le empezamos a decir al Señor cómo estamos, cómo nos levantamos, cómo nos acostamos, que si estamos bien, que si no estamos tan perfectamente bien como Él quiere y como nosotros queremos estar. Pero Dios es perfecto. Esa oración personal es para todo cristiano. Esa oración personal es para todo cristiano. Pero también, gloria a Dios, si he aprendido algo desde que el Señor me llamó a la intercesión, el Señor desde que a mí me llama a la intercesión, le doy gracias a Dios. Gracias a Dios que Él me escogió también para el pastorado. Le doy gracias a Dios, pero para mí, yo le doy gracias a Dios por la posición que me ha puesto para pastorear, pero para mí, gloria a Dios, me siento tan realizada en el tiempo de la intercesión. Sé positivamente que Dios me escogió para esto porque siento que cuando entro a la intercesión profunda con Él, yo me olvido de todo. Mis ojos, yo se lo estaba diciendo a Anita ayer, entro en un tiempo de intercesión tan poderoso que mis ojos se cierran de tal manera que hay veces estoy tan conectada desde que entra. Gloria a Dios, pongo 1 hora y media de alabanza, 2 horas de alabanza y se acaba el tiempo y yo digo, pero ¿cómo si acabo de entrar a orar? Y eso es cuando tú te sientes en una plenitud completa delante de tu Padre. Gloria a Dios que para ti las horas y el tiempo no pasan. ¿No te ha pasado a ti a lo mejor cuando has visto una película? Puede ser a lo mejor cuando tú te sientas a ver una novela que no estaría bien, deberías dedicarle más tiempo a Dios. Pero hay gente que se sientan 2 horas a ver una película y de pronto la película está tan buena que las 2 horas te pasan como nada y ya de pronto el fin de la película. Pues eso le pasa a aquellas personas que se sienten, gloria a Dios, atraídas, seducidas por Dios para la intercesión. Estas personas van a entrar a la intercesión, déjame decirte, estoy erizada de pie a cabeza, y llegan un momento que tienen tanta compenetración en la oración que se le acabe el tiempo, vamos a suponer, de la alabanza que ha puesto para estar orándole al Padre, como me ha pasado a mí en muchas ocasiones. ¿Y qué sucede? Yo digo, pero si acabo de entrar, gloria a Dios, y es porque te comunicas tanto con el Padre, tu espíritu está dispuesto, lo dice la palabra, pero la carne para nada aprovecha. El espíritu se conecta con Dios porque nosotros venimos de Dios. Dice que cuando Él nos creó, Él sopló aliento de vida en nosotros, y ese espíritu que está en nosotros es el que, como dice Pablo en las cartas de los Romanos capítulo 8, yo no sé cómo tengo que orar, pero el espíritu de adopción que está en mí me hace clamar Abba Padre, me hace orar como me conviene, porque es verdad, muchas veces no sabemos cómo tenemos que orar, no sabemos lo que nos pasa, pero a lo mejor en esos momentos nos faltan las palabras, es tanto el dolor, es tanto la necesidad que estamos pasando, es tanto la aflicción que no tenemos palabra para poder comunicarnos con ese Padre. Y lo único que podemos hacer es llorar, lo único que podemos hacer a lo mejor es gemir delante de su presencia. Y entonces el espíritu que está en ti, ese es el que te va a hacer orar como a ti te conviene. Orar ¿cómo se llama esto? En la misma sintonía, gloria a Dios, que tu oración llegue a la presencia de Dios, que tu oración no tenga estorbo, que tú no te puedas desconectar de esa línea que Dios ha trazado para que tú estés en la oración. Y algo que Dios venía hablándome ayer cuando yo me estaba bañando era algo muy poderoso, y era cuando Dios tiene algo para ti, en lo que tú estés atravesando, en lo que tú estés viviendo, aún en lo que te esté pasando en la vida, Dios te va a llamar. Déjame decirte que me llama mucho la atención, y el Espíritu Santo me traía ayer la vida del guerrero David, del rey David. Y puede ser que tú me digas, sí, hermana, lo conocemos. Déjame decirte que para ti no es
extraño porque la palabra lo dice, que David no era reconocido no solamente por su padre, no solamente por sus hermanos, aún por su familia. David estaba recluido. Dice que David estaba en la parte de atrás de la casa de su padre Isaí, que cuidando las ovejas de su padre. Pero había algo que a lo mejor tú allí en tu situación, en lo que estás pasando, a lo mejor donde hay rechazo en tu vida, donde hay rechazo en tu familia, donde te han hecho la oveja más negra de tu familia, donde la gente a lo mejor creen que tú no tienes ese llamado, que tú te has vuelto loca, que cómo Dios va a poner sus ojos en ti. Déjame decirte, yo te tengo una palabra de parte de Dios. David estaba allá atrás y para ellos, en el corazón de su padre, en el corazón de su hermano, David solamente era un pastor de ovejas. Pero había alguien que sí había visto a David. Había alguien que se había detenido y había detenido los ojos en David. Había alguien, gloria a Dios, que es el Todopoderoso, que no es un hombre, como dice Números 23:19, que un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Había un hombre que había había un Dios, había un Dios que había depositado sus ojos en David, gloria a Dios, y aún en medio de la soledad de David, aún en medio del pastoreo, bendiciones a mi hermana Blanca, en medio del pastoreo, Dios estaba mirando a David. Dios lo estaba mirando, gloria a Dios. Por eso Dios después le declara a Samuel. Samuel seguía llorando. ¿Por qué? Porque él quería, porque Dios había desechado a Saúl, porque Saúl no había hecho lo que Dios le mandaba. Pero Dios en su infinita misericordia, Dios en su infinita misericordia le dijo: yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón. Déjame decirte que puede ser que a ti nadie te reconozca. Déjame decirte que puede ser que a ti nadie te dé el valor que tú tienes y que tú te mereces. A lo mejor el que tú crees que tú tienes, y sí lo tienes porque Dios te lo ha dado. Déjame decirte que puede ser, pero hay algo que te quiere decir el Espíritu Santo. Allí en medio de tu dolor, en medio de tu soledad, en medio de tu aflicción, hay un Dios que te está mirando. Hay un Dios que reconoce lo que tú haces. ¿Y por qué Dios quiere enseñarte si tú tienes el llamado de la intercesión o la guerra espiritual? Déjame decirte que hay muchos tipos de oraciones en la palabra de Dios, y consecutivamente en estos videos, en este grupo, vamos a estar estudiando. Hay 8 tipos de oraciones en la palabra de Dios, pero hoy te quiero hablar específicamente de que Dios, ¿cómo puedo saber si soy llamado a la intercesión? ¿Cómo puedo saber? Porque estoy pasando estos momentos y me siento sola y la gente no reconoce que Dios está conmigo, y puede ser que le predico y las personas no me quieran oír, cierran sus oídos. Pero déjame decirte, David también estaba allá atrás. David también era pastor de ovejas, pero ya Dios lo había visto, ya Dios lo había escogido, ya Dios lo había predestinado para dónde lo iba a poner. Ya Dios había preparado ese tiempo para David, como Dios ha preparado el tiempo para ti. Dios ha preparado el llamado para ti. Dios ha preparado algo especial para ti. Solamente tú tienes que creerlo. Y dice que, ¿cómo podemos saber? Dice que David allí, mientras que él estaba recluido, yo digo recluido no porque él estaba preso, yo lo digo que él estaba recluido porque él estaba separado de su familia. Él estaba en un lugar que a lo mejor pasaba más tiempo con las ovejas que con su propia familia. Gloria a Dios. Y él estaba en esa posición. Y déjame decirte algo que me llama la atención. Algo que me llama la atención es que, gloria a Dios, cuando David está allí cuidando las ovejas, dice la palabra de Dios que venían lobos
que venían osos, que venían leones a quererle quitar las ovejas, gloria a Dios, a quererla matar, y David se levantaba y abría su boca y salvaba las ovejas de aquellos depredadores, de aquellos que venían a querer matar las ovejas. Déjame decirte que allí, en lo que menos tú esperas, en lo que menos tú piensas, en lo que menos tú estás pensando que Dios te está mirando, Dios te está mirando. Déjame decirte que Dios no se confunde. El hombre se puede confundir. El hombre puede ver, como dice la Biblia, le dijo a Samuel: tú mira, no mires lo que mira el hombre, yo miro más allá. Y déjame decirte que muchas veces el hombre mira hasta donde puede llegar la persona afuera, el ser humano que está delante de ti, pero Dios escudriña la mente y el corazón. Y Dios sabía que David era alguien que iba a estar preparado no solamente para ser ungido como el rey de Israel, sino también para traer libertad, gloria a Dios, al pueblo de Dios, gloria a Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo adelante. Y dice la palabra de Dios que Dios, en primera de Samuel, gloria a Dios, capítulo 16, dice que Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo le he desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor le dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirá aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venir conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí a sus hijos y lo invitó al sacrificio. Déjame decirte que ya Dios de antemano sabía todo. Aún Samuel dice que tenía miedo, tenía temor, porque si Saúl se llegara a enterar, pero Dios lo tenía todo cubierto, Dios todo lo tenía planificado. Recuerda que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Dios ya lo tenía todo cubierto. Ya Dios tenía, no es que Dios maquine cosas malas, no, es que Dios ya había preparado, ya de antemano Dios había preparado un hombre. Ya Dios sabía de antemano que ese hombre iba a ser conforme a su corazón. Ya de antemano Dios sabía que ese hombre iba a ser un adorador de la presencia de él. Que sí, que en verdad David pecó, David falló como fallamos todos, porque el que dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué quiere decir? Gloria a Dios, que Dios ya preparó, le dijo al mismo profeta Samuel: ¿sabes qué? No me llores más. Esta es palabrería mía: sécate las lágrimas, no me estés llorando más. Yo necesito que llenes tu cuerno de aceite, porque yo te voy a mandar a la ciudad de Belén. Allá hay un hombre llamado Isaí, donde tú me ungirás a uno de sus hijos. Tú me lo ungirás porque a ese es el que he escogido para rey. A ese hombre lo he escogido porque tiene el corazón conforme al mío. ¿Por qué? Porque David, gloria a Dios, dice que David, cuando llegaba el oso, cuando llegaba el león, enfrentaba a las fieras por quitar las ovejas de su boca. Y David es una representación de Cristo. Cristo vino a desligarnos,
a quitarnos de las garras de Satanás. Cristo vino a traer libertad a nuestras vidas, quitando de nosotros el pecado, la avaricia, la maldad, la fornicación, el adulterio, los vicios. Cristo vino, gloria a Dios, a deshacer las obras de las tinieblas, porque en el principio, en el jardín del Edén, el hombre pecó contra Dios. El hombre, Dios le dio una orden. ¿Y qué pasó? Ellos se fueron de la orden que Dios le había dado. Dios le dijo, de todo árbol poder comer, menos de este árbol. Y ellos vinieron, si es verdad, fueron tentadas por la serpiente. Pero dice la palabra de Dios que ellos comieron. Pero no solamente eso, sino que ellos cuando comen se sienten desnudos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a ver el bien y el mal. Ellos se sienten desnudos. Gloria a Dios. Y viene Dios a llamarlo. ¿Por qué? Porque ellos veían a Dios cara a cara. Y déjame decirte, esto que hacía David llamó la atención a Dios. Llamó la atención a Dios de tal manera que Dios dijo, he encontrado a un hombre. He encontrado un hombre conforme a mi corazón, porque ya Dios tenía preparado al Cristo, al Salvador, al Manuel, aquel que iba a venir y iba a habitar con nosotros, aquel que se iba a entregar, aquel que nos iba a quitar de las garras del enemigo. He encontrado un hombre conforme a mi corazón, porque Dios quería que lo que nos había quitado de su presencia, gloria a Dios, que fue el enemigo de nuestras almas, el pecado. Gloria a Dios, Dios quería, gloria a Dios, desligarnos. Y Él vio en David, gloria a Dios, Él vio en David ese anhelo por ser un buen pastor, por cuidar del rebaño, a pesar de que estuviera recluido, a pesar de que nadie lo reconociera. Y entonces dice la palabra de Dios que Samuel, llega a casa de David, a casa del padre David de Isaí, y dice que delante de él empieza, gloria a Dios, a salir cada hermano. Pero cuando sale el primer hermano de David, Saúl, los ojos, me imagino que le empiezan a dar vuelta, porque era alto, porque era de muy buen parecer, porque era a lo mejor musculoso. Y Dios le dice, Samuel, no detenga, como esta es palabrería mía, no detenga tus ojos mirando lo que puede ver el hombre. Yo miro más allá. Gloria a Dios. Y déjame decirte, va a haber gente que te van a mirar por tu aspecto, y a lo mejor tú al principio no le vas a caer bien, porque tú no vas a ser moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Puede ser que tu pasado ha sido tan triste, tan bochornoso, tu pasado ha sido tan maquiavélico, que a lo mejor ellos creen que tú estás falsificando lo que estás viviendo. Ellos creen que tú estás mintiendo lo que tú estás atravesando. Ellos creen que tú estás dándole una emoción a tu sentimiento, que de verdad tú no estás enamorada de Dios, tú no estás enamorado del Cristo. Y déjame decirte que lo que me llama la atención de aquí es que no solamente vienen todos los hermanos de David, sino que cuando llega al último que Isaí muestra, el mismo Dios le dice que no era ese. Y Samuel le dice, ¿acaso tú no tienes otro hijo? ¿No tienes otro hijo? Y digo, sí, uno que es pastor de ovejas, uno que está ahí atrás apacentando las ovejas. Gloria a Dios. Por eso hoy te digo que puede ser que a lo mejor tú sientas el deseo de orar, o el deseo de la intercesión, o la guerra espiritual, pero déjame decirte, la oración personal que tú puedes tener con Dios no es la misma que la oración, gloria a Dios, de intercesión, o la oración de la guerra espiritual. Son diferentes, porque en la oración personal tú te comunicas con Dios, tú hablas con Dios, tú puedes dialogar con Dios y le puedes decir cómo te sientes, le puedes decir lo que tú necesitas. Ahora, cuando tú entras a una intercesión, ya tú vas a dejar no solamente de poner en práctica, no porque dejes de orar por ti, no, sino que cuando tú entras a la intercesión, ya tu vida queda en el segundo plano, ya tú no vas a poner
tus principios primero, sino que tú vas a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo trabajo para ti. Y yo sé que cuando yo trabaje para ti, yo ore por los que tú quieres que yo ore, tú me vas a bendecir, porque tú eres el Dios que te ocupas de lo mío mientras que yo trabajo para ti, porque así es nuestro Dios, así es nuestro Señor. Gloria a Dios. Y déjame decirte que esa es la intercesión, pero hay una intercesión más profunda, que es la guerra espiritual. Y cuando a mí el Espíritu Santo, gloria a Dios, desde el principio, yo tenía pacto con Satanás, yo vengo, gloria a Dios, de adorar a las tinieblas, yo hablaba personalmente con el diablo, gloria a Dios, y cuando Dios a mí me rescata de las garras del enemigo, déjame decirte que yo voy a un retiro y Dios me llamó desde el primer día del retiro. Y yo le comunico a las hermanas lo importante cuando uno entra en su tiempo de comunión con Dios personal, pero que tú te puedes abrir al Espíritu y puedes darle la libertad para que Él hable, para que Él te hable, para que Él te contriste, para que Él te enseñe, para que Él te quebrante, gloria a Dios, para que Él te quebrante y tú puedas entender en qué estás mal obrando. Y me acuerdo que ese primer tiempo de oración, yo llevaba una semana convertida, yo oraba al Señor normal, pero cuando yo llegué ese tiempo, a ese retiro, donde Dios, gloria a Dios, tenía preparado un encuentro conmigo, porque Dios tiene un encuentro preparado con cada hijo de Él. Dios quiere que tú estés pendiente, que tú sepas que cuando Él quiere hablarte a tu vida y cuando Él quiere encontrarse contigo, muchas veces Dios quiere encontrarse con mucho pueblo de Dios, pero no le damos el tiempo, no le damos los oídos, no le damos la autoridad, no nos abrimos al Espíritu. Entonces Él quiere, pero depende de nosotros, porque Dios no va, gloria a Dios, a sobrepasar el libre albedrío. Dios no nos va a retener a la fuerza como esclavo y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que oírme, tú tienes que entenderme. Y por eso en la vida del cristiano muchas veces viene la prueba, porque esa prueba nos enseña a acercarnos a Dios, esa prueba nos enseña a oír a Dios, esa prueba nos hace detenernos a recibir paciencia, pero no solamente paciencia para con los demás, sino paciencia para con nosotros mismos, de poder tener el oído fresco para oír lo que el cielo quiere decirnos. Y en ese tiempo me acuerdo que cada cual salió a hacer su devocional y yo me fui para la iglesia, para la parte de arriba de la iglesia que estaba ahí hecha, era de puro cemento y tenían bolas así porque no le habían dado el fin ni nada, y yo me tiré a orar ahí y me acuerdo que con mi Biblia yo empecé a orar y el Espíritu Santo ese día tuvo un encuentro, fue uno de los encuentros más poderosos que yo sentí de parte de Dios. He tenido varios momentos así con el Señor, bastante, pero ese fue el que me marcó mi vida, el antes y el después, el antes de Cristo y ahora con Cristo. Ese momento yo estuve, déjame decirte, si estuve 6 o 7 horas arrodillada, fue poco, porque nosotros nos íbamos para el devocional como a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana empezaba el servicio en la iglesia. Recuerda que yo venía de un lugar donde no se oraba, donde no tenía esa vida de estar en oración arrodillada, y Dios me empezó a mostrar, a pasar como una película por mi mente, todas las cosas malas que yo había hecho, todas las cosas que no agradaba a Dios, todas las cosas que yo había hecho. Todo me pasó, toda mi vida desde que era una bebé hasta que en el momento que yo estaba viviendo, Dios empezó a transitar todo en mi mente y el Espíritu Santo me empezó a quebrantar, porque Dios quería arrancar de mí ese corazón de piedra y traer en mí un corazón de carne, un corazón con sentimiento, un corazón que se pudiera quebrantar delante de sus pies, un corazón que pueda abrirse a su alabanza, un corazón que esté pendiente a recibir la palabra que Él tiene preparado para mí. Y me acuerdo que yo era llori y le pedía perdón a Dios por todo, y me acuerdo que las hermanas habían ido, bueno, supongo yo, a desayunar como fueran, porque yo estaba todavía
todavía llorando y pidiéndole perdón a Dios. Y me acuerdo que empezó el servicio abajo, en la iglesia abajo, y todo el mundo, y estaban los pastores y predicadores, y creo que había 4 predicadores que iban a predicar, y yo seguía orando ahí arriba quebrantada. Y me acuerdo cuando estaba el último pastor, estaba el último pastor haciendo el llamado. Yo bajé yo no sé cómo me levanté porque tenía las rodillas hinchadas. Yo sé que yo corrí y fui la primera que llegué al altar. Bajé las escaleras esas, no sé, volando, yo no sé cómo fue. Y llegué y me arrodillé. Yo estaba tan quebrantada. Y así fueron los 3 días que yo estuve en ese retiro. Fue una experiencia tan grande con mi Dios. Fue una cosa tan especial que conquistó mi corazón. Y eso fue como Dios me llamó, como empezó a llamarme a la oración, a la intercesión. Gloria a Dios. Y Él empezó a llamarme y empezó a seducirme. Y empezó, como dice Osea, con lazos de amor. Me empezó a llamar para que yo entrara a su presencia. Pero ¿qué sucede cuando yo llego a mi casa? Cuando yo llego a mi casa, ya como esos 3 días yo lo había vivido en su gloria, con una presencia total de Dios, y los 3 días se repitieron igual. Terminaba el último predicador, yo llorando ahí arriba oyendo la prédica, bajaba corriendo al altar y allí me quebrantaba más todavía y le pedía al Señor: cámbiame, restáurame, no quiero ser igual, perdóname, hazme nueva criatura, como dice tu palabra, porque no conocía tanto de su palabra. Gloria a Dios. Y entonces llegué a mi casa y oraba 2 horas, sí, oraba 2 horas, pero como no tenía por quién orar, desgraciadamente, porque estaba adaptada mi oración personal, empecé a leer 50 salmos arrodillada, 50 salmos que me llevaban las 2 horas exactas. Gloria a Dios que yo oraba. Gloria a Dios, oraba por mí, por mi oración personal, por mi casa, por mi familia, por esto. Y entonces a la semana que entra, la pastora mía me dice: vamos a tener visitaciones en los hogares, vamos a ir a orar, vamos a ir a traer una palabra, vamos a ir a visitar a las personas para que acepten a Cristo. ¿Tú quieres ir, negrita? Porque ella de cariño me decía negrita. Y yo le dije: claro que sí, ¿cómo que no? Y yo me acuerdo que yo me preparo para ir, pero lo que yo no sabía era que el Espíritu Santo tenía algo preparado especial para mí. Y cuando estamos allí, que estamos todas ahí, había muchas hermanas que llevaban mucho más tiempo que yo. Yo recién me había convertido. Recuerda, me convertí una semana y llego al retiro. Y la pastora empieza, ya había visto del retiro el cambio que había sucedido en mi vida, la transformación que Dios estaba haciendo. Porque los pastores, gracias a Dios, Dios le da la visión, le da la vista espiritual para que vean más allá. Gloria a Dios, lo que a lo mejor otras personas pueden estar mirando. Y entonces me acuerdo que ella me pide que ore en un hogar. Y yo empecé a orar, pero cuando yo empiezo a orar, yo veo que mi oración se alarga de tal manera que yo decía: Dios mío, y yo quería detener la oración, pero el Espíritu no me dejaba. Y yo decía: Dios mío, pero si así con estas oraciones que yo he hecho no vamos a poder ni visitar tres casas. Y me acuerdo cuando yo terminé de orar, yo fajá con el Espíritu Santo que siguiera orando y yo queriéndolo retener. La pastora se me acerca y me dice: negrita, ¿por qué tú no oras por la iglesia, intercedes por los vecinos? Y ¿sabes qué? Yo no tenía el conocimiento, claro está, nadie tiene el conocimiento que tengo ahora. Una persona cuando viene a Cristo jamás podrá tener el conocimiento que tiene después que lleva 15 años en las cosas de Dios, 20 años, 25 años o 3 años o 1 año. No va a ser el mismo. Y yo le dije: ¿sabes qué? Yo tengo tantos problemas por qué resolver. Mejor que cada cual ore por lo suyo. Y ya Dios, ese era el segundo llamado el segundo llamado que Dios me estaba haciendo. El primero Dios me lo hizo allí en el encuentro del retiro. Él me permitió que estuviera más de 6 horas
horas y pico arrodillada. Y Él permitió, Él empezó a quebrantar mi vida, empezó a transformar, empezó a cambiar, empezó a hablarme, empezó a restaurarme, empezó a mostrarme, porque Dios, para usarte primero te va a mostrar en las cosas que tú estás obrando mal, porque Dios no va a usar un instrumento en imperfección. Sí somos instrumentos imperfectos, pero Dios nos perfecciona para podernos usar para su voluntad. Y yo, déjame decirte que Dios, cuando ella me dice eso, yo le dije, no, cada cual tiene tantos problemas. Yo tengo tantos problemas por resolver, yo tengo tantas situaciones, que por qué yo me voy a detener a orar por tanta gente. Y yo seguía orando mis 2 horas, yo seguía leyendo la Biblia, los 50 salmos diarios, las 2 horas. Llegó un momento, gloria a Dios, que yo empiezo. Me acuerdo que nosotros nos visita un pastor que nosotros lo consideramos como familia allá en Cuba, el pastor Israel, un pastor muy espiritual que me enseñó mucho, no de la guerra espiritual, no de nada, porque todo lo que he aprendido le doy gracias a Dios que lo aprendí por el Espíritu Santo, porque aún, gloria a Dios, cuando nunca había ido a un ayuno, Dios solo me condujo al ayuno personal con Él. Sí, un día oí en otra iglesia, no en la mía, que iban a hacer un ayuno el sábado de 7 de la mañana a 12 del día. Yo jamás y nunca me había metido en un ayuno. Y yo le dije, yo quiero ir, le dije al pastor Israel, yo quiero ir. Y algo que sucedió en ese ayuno que cambió también mi vida, porque las experiencias que tú vives, si tú tienes un llamado de intercesión y de guerra espiritual, cada experiencia va a mostrar, te va a, ¿cómo se llama esto? A cambiar el punto de vista de cómo tú ves las cosas. Y yo voy a ese ayuno, tenía como 15 días de convertida. Y yo me acuerdo que el enemigo, yo tenía unos dolores de cabeza, que llevaba más de 6 meses con dolor de cabeza. De hecho, tenía se me habían hecho como unos tumores en la cabeza, se me habían levantado de tanto dolor. Gloria a Dios, me supuraban esos granos y yo pensaba que era cáncer. Allá en Cuba no es como aquí. Tú vas al médico y tú tienes algo malo y te dicen al momento, mira, tú tienes esto. Te vas a morir si no te atiendes o tienes que hacerte esto. En Cuba le hablan a los familiares, no le hablan a uno. Gloria a Dios, para que la persona no quiera, gloria a Dios, dejar de hacer el tratamiento, o para que la persona insiste y quiera seguir viviendo. De hecho, yo fui a visitar a un primo de mi esposo, que él es médico, gloria a Dios, él está aquí viviendo en Nueva York, y porque los dolores de cabeza a mí no se me quitaban. Yo estaba todo el día casi drogada de tantos medicamentos, de tanto dolor de cabeza. Y me acuerdo cuando yo entro a ese retiro, a ese tiempo de oración, yo digo, bueno, yo nunca he ayunado así, pero bueno, vamos a ver. Y yo entro, y me acuerdo que estaban poniendo habían todo el mundo orando y alabando a Dios y cantando y todo. Y me acuerdo que llegó el tiempo de las personas pedir oración. Y cuando empiezan a pedir, yo veo que un hermano pide, no, que yo quiero dejar de fumar. Y yo digo, bueno, eso está bueno, porque él quiere santificarse para Dios, eso está bueno. Pero entonces me dio a mí por decirle, pastor, yo llevo más de 6 meses con estos dolores de cabeza que no se me quitan, no puedo dormir, yo no duermo de los dolores de cabeza, me siento tan mal, tengo unos granos, me están supurando, tengo bolas en la cabeza. Y me acuerdo que el pastor que estaba en el altar era el pastor Israel, le tocaba traer la palabra. Y me acuerdo, la palabra esa quedó tan grabada, fue algo que marcó mi vida, que a mí nunca se me olvidó. Gálatas 2:20, ya más no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vinieron como 5 pastores, pero pastores guerreros del Señor, porque eso siempre estaba en el ayuno ahí. El pastor Albertico, estaba el pastor Israel, había muchos pastores. Y vinieron y pusieron las manos sobre mi cabeza. Y empezaron a reprender, y empezaron a orar, y empezaron a, hermana, me quitaron las manos y se me fue todo el dolor de cabeza.
Pero el enemigo me decía, cuando tú salgas de ahí para afuera o cuando tú estés en tu casa, el dolor de cabeza va a volver. Y yo empecé a reprender. Y me acuerdo que al final del ayuno había una hermana, una anciana, una guerrera de verdad en el evangelio allá en Cuba. Y me acuerdo que ella levanta las manos y empezó, que venga la guerra, que la estoy esperando. Y esa hermana decía eso. Y yo decía, yo no sé por qué ella lo dice, pero yo lo voy a repetir. Sí, ella, porque yo la veía, uno veía que el Espíritu Santo estaba con ella. Uno veía, el primer día que yo llegué, yo dije, yo quiero lo que ella tiene. Y me acuerdo que ella empezó a decir eso. Y yo levanto las manos y digo, que venga la guerra, y que venga la guerra, y que venga la guerra. Porque ella decía, cuando vienen guerras es porque Dios de atrás de eso me bendice. Y después me acuerdo que cuando yo salí de ahí, para gloria y honra de Dios, más nunca en mi vida me ha dado un dolor de cabeza. Más nunca. Para que yo tenga dolores de cabeza, tiene que ser, vaya, algo extremo. Pero más nunca me ha dado un dolor de cabeza. Dios inmediatamente me sanó. Pero déjame decirte que lo que yo había pedido, vino una guerra, se levantó el enemigo, porque lo que tú dices, le vas a tener que demostrar a él que de verdad, de lo que tú estás hecho. Y para seguir en la palabra, dice que Dios había mirado a David. Y Dios había visto que David le había arrebatado. Y Dios vio un hombre conforme a su corazón. Y entonces es donde Samuel lo unge. ¿Lo unge para qué? Para rey. Lo ungió, pero al momento que Samuel lo unge, no quiso decir que David al momento iba a reinar. Y puede ser que Dios te ha hecho el llamado a la intercesión, porque Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto que tu corazón está preparado para interceder, que tu corazón, aunque ha sido el mayor dañado, es el que Dios ha preparado para que salga lo mejor de ti y lo mejor de él, su esencia. Porque Dios, a través de tu corazón dañado, Él te lo va a reparar de tal manera que a través de lo que Dios va a hacer, tú vas a poder también hacer, tú vas a poder hacerlo las demás vidas. Y aún así, gloria a Dios, esas vidas se levantan en el nombre de Jesús y también van a poder hacer lo mismo que tú entregas. Por eso es que nosotros, como decía, él le mandó a aquella viuda, el profeta, gloria a Dios, a que cuando el aceite ella tenía vasija y ella lo daba, el aceite se multiplicaba. Por eso nosotros, mientras más demos, mientras más hagamos para Dios, más se va a multiplicar su presencia en nosotros, porque le estaremos confesando a las tinieblas que de verdad queremos lo que Dios va a darnos, y también le estaremos gritando al mundo, gloria a Dios, que creemos en ese Dios poderoso, pero también le estaremos diciendo a Dios, sí, somos tus hijos, queremos lo que tú nos quieres dar, aquí estamos para estos momentos. Y dice que Samuel, unge a David, pero al momento David no fue el rey de Israel. Y dice que su padre más adelante lo manda a ver a sus hermanos que estaban ellos allí en el ejército del escuadrón de Israel, y les mandó a llevar pan, y él va normalmente, y dice que él empieza a oír al gigante, gloria a Dios, que estaba... gloria a Dios, ¿qué estaba haciendo el gigante? Estaba buscando, pidiendo que alguien viniera a guerra con él. Gloria a Dios, estaba, déjame decirte, se me fue la palabra, la tengo en la punta de la lengua. Él estaba diciendo que se levantara algún guerrero del ejército de Dios para que lo viniera a enfrentar. Y en eso David lo oye. Pero déjame decirte, el hermano de David le dice, solamente has venido a chismear, solamente porque yo te conozco, a lo que tú has venido. Vuélvete para la casa. ¿Con quién dejaste las ovejas de nuestro padre? Quiere decir, el hermano de David no quería que David se entrometiera en esa situación. ¿Por qué? Porque él pensaba, gloria a Dios, que a lo mejor David
David no estaba preparado, porque a lo mejor él no sabía lo que David hacía, no sabía a lo mejor que David libraba las ovejas de su padre de la boca del león y de la boca del oso. Entonces él no sabía, él no tenía la orientación. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía el hermano? Quería sacar a David, gloria a Dios, de esa situación. Mira, ¿sabes qué? No te metas más, vete a cumplir con tu orientación, vete a cumplir con lo que tú tienes que hacer, y es cuidar las ovejas de nuestro Padre. Y puede ser que muchas personas quieran que tú vayas a cumplir con lo que ellos creen que tú tienes que cumplir, con lo que ellos creen que tú has sido llamado a hacer, no con lo que Dios ha predestinado, ha diseñado para ti como hijo de Dios. Y puede ser que ellos digan, no, pero si tú fuiste creada para ser un médico, fuiste creada para ser una maestra, fuiste creada para ser una científica, fuiste creada para hacer esto. Pero déjame decirte, ellos no van a querer creer en el llamado que Dios ha preparado para ti. Indiscutiblemente David no le hizo caso. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Nosotros no podemos ser casos a los que nos digan los hombres. Déjame decirte, nosotros no podemos hacerle caso a lo que nos pueda decir el hombre. Porque el hombre, desgraciadamente, no va a saber lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que va a ser agradable para nosotros, o lo que nosotros podamos estar sintiendo, o lo que viene de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios, que Él lo manda a ir. Pero David empieza a investigar. David no se quedó ahí donde estaba, él empezó. ¿Y qué le van a dar al que gane, al que pelee contra este filisteo? ¿Qué le van a dar? Y entonces David empezó, gloria a Dios, bendito Espíritu Santo, David empezó a preguntar. Y déjame decirte algo que me llama la atención, es que a David le dijeron lo que le iban a dar. Y David, él quiere pelear. Y déjame decirte algo que me llama la atención, es que vienen a oído de Saúl lo que estaba hablando David. Y puede ser que a lo mejor para muchos desgraciadamente, tú no eres nadie. Para ellos, según ellos, tú no eres nadie. Para el hermano David lo que estaba haciendo es un estorbo. Pero déjame decirte, va a haber personas que a lo mejor están por encima de tu familia, por encima de tus hermanos, que van a ver la oportunidad, o Dios, mejor dicho, va a proporcionar esa oportunidad para que tú te presentes, para que tú puedas, gloria a Dios, para que tú puedas exhibir lo que Dios quiere que tú exhibas, para que tú puedas hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y déjame decirte que es cuando David viene delante de Saúl y Saúl le empieza a hacer como una interrogancia, le empieza a hacer como un currículo. Pero ve acá, ¿por qué yo te he de dejar de pelear con el filisteo? Pero dice la palabra de Dios que David le dijo, porque ha venido fieras en contra de las ovejas de mi padre, y yo, gloria a Dios, se la he quitado de la boca. Gloria a Dios. Déjame decirte que una persona que se enfrente a un oso, que dice que tiene el mayor, ¿cómo se llama eso? Zarpazo de todos los animales, gloria a Dios, es una persona que no es una persona en demblucha, una persona débil, una persona que a lo mejor no puede ser. David tuvo que dar su currículo delante de Saúl, y Saúl, gloria a Dios, dijo, bueno, va a ir a pelear con el Goliat. Y Saúl empieza a poner la armadura completa a David, porque va a haber personas que va a querer que tú pelees a lo mejor su batalla, o a lo mejor Dios exhibiéndote, gloria a Dios, como Él lo quiere hacer, como Dios lo hizo con David. Y te van a querer traer a tu vida, poner en ti aquellos que para ellos le han sido de ayuda.
Y déjame decirte que si Dios fue el que te puso en ese momento, si Dios es el que permitió que tú dieras el currículo tuyo, de donde Dios te sacó y de Dios cómo te cuidó y de Dios las victorias que Dios te ha dado, no permitas que nadie venga a quererte poner lo que para ellos han sido su victoria. Porque déjame decirte, Saúl le pone toda la armadura a David, pero dice la palabra de Dios que David no podía con ellos. Y entonces David se empieza a quitar eso y dice, no. Como diciéndole, mire, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, pero a mi manera, a la forma que yo sé hacerlo, a la forma y al deseo que Dios quiere que yo lo haga. Porque déjame decirte, Dios quería exhibir su gloria. No, Dios solamente no quería que los israelitas fueran libres de esos filisteos, sino también Dios quería que demostrarle, gloria a Dios, cuán temerosos ellos estaban, cuán temerosos y cuán temerarios estaban de aquellos filisteos. Dice que sus rodillas chocaban una con la otra cuando venía este gigante a desafiar el escuadrón de Dios, que Dios quería no solamente mostrar su gloria ni decir quién era, sino mostrar que Él estaba con David, sino también que Él podía hacer las cosas sobrenaturalmente, que David no necesitó aún ni una lanza, que David no necesitó la armadura de Saúl, que David no necesitó nada, solamente teniendo la presencia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo te dice también, Dios te llamó. ¿Para qué? Para que a lo mejor tú sientes el llamado de la intercesión de la guerra espiritual. Y como mismo te estaba diciendo, no es lo mismo la oración personal, la intercesión, que la guerra espiritual. Pero vamos a seguir hablando continuamente porque el Espíritu Santo quiere que tú aprendas, gloria a Dios, cómo poder entrar en las profundidades de la intercesión, de la guerra espiritual. ¿Para qué? Para Él librarte de todas las acechanzas del enemigo. Pero dice que David no aceptó que se le pusiera sobre él esta armadura. Cuando tú vayas a pelear una guerra, gloria a Dios, ya porque Dios te ha exhibido, porque tú has dicho el currículo a pesar que los demás no creían en ti, no permitas que nadie ponga en ti algo que le pertenece a Él. No, más bien tú, gloria a Dios, tienes que pelear con lo que Dios te dio, con lo que Dios te enseñó, con lo que Dios te capacitó. Porque Dios nos capacita de una manera diferente a cada cual en la oración, en la intercesión. Dios prepara a las personas de manera diferente. Por eso Él no quiso, David entendía que no era preciso que él tuviera la armadura de Saúl. Pero para no seguir en eso, dice que David va a enfrentar a este filisteo. Dice que están en un campo, gloria a Dios, y ellos, el filisteo por un lado venía con su espada, con su armadura, y David estaba en el otro lado con su bolsa pastoril, con las 5 piedras que él había recogido en el río. Y David, gloria a Dios, y con su onda, y dice que David va a enfrentar a este filisteo. Pero algo que me llama la atención es que David no va caminando normalmente. Algo que me llama la atención de David es que al no ponerse esa armadura que era de Saúl, ¿cómo hizo? Desconcentró totalmente a su enemigo. ¿Por qué? Porque su enemigo, el filisteo, pensó que venía un hombre como él pensaba. Venía un hombre con armadura, venía un hombre con una espada, venía un hombre con una lanza, venía un hombre, gloria a Dios, vestido para pelear la batalla. Y cuando David viene normalmente como Dios lo ha escogido, como Dios lo ha preparado, al enfrentar a este filisteo, y el filisteo estar de lejos aunque sea, pero mirándose ojo con ojo, dice, pero ¿qué tú tienes? Ve acá, ¿acaso soy un perro para que venga a mí con palo y piedra? Él le dijo, ¿acaso yo qué me estás mirando a mí? En ese momento David, gloria a Dios, tambaleó al filisteo, y fue en su mente. David le dijo, como que le quiso decir al filisteo, ¿sabes qué?
Yo no creo en tu armadura, yo no creo ni en tu tamaño, yo no creo ni aún ni en tu espada. Yo no creo, porque mira, yo vengo normal. Yo vengo porque sé quién está conmigo. Yo vengo porque yo sé quién está conmigo y quién va a ganar esta pelea, esta batalla. Y dice la palabra de Dios que el filisteo le dice, pero ¿acaso soy perro yo para que tú vengas contra mí con palo y piedra? El filisteo eso es lo que hizo. Y muchas veces tú tienes que enfrentar al enemigo, pero tú tienes que descentrarlo de lo que él piensa que va a hacer en tu vida. Él piensa que él te va a atacar por esta manera, pero si tú tienes la dirección de Dios, Dios te va a capacitar de tal manera que tú lo vas a desconcentrar, porque Él va a pensar que tú vas a reaccionar de una manera, pero el Espíritu Santo te va a enseñar. No solamente te va a dar la puerta de salida, como dice su palabra, sino que te va a dar la estrategia para que tú, gloria a Dios, para que tú le digas, mira, ¿sabes qué? Tú quieres que yo reaccione de esta manera, pero de esa manera no voy a reaccionar, porque tengo a alguien que me ha dado la sabiduría. Tengo a alguien que está conmigo y que me va a enseñar a salir con mano poderosa y brazo extendido de esta situación. Entonces David empieza a correr. Déjame decirte, cuando el enemigo se te enfrenta, tú no te puedes quedar paralizada, tú no te puedes quedar callada, tú no te puedes quedar estática en ese lugar. David lo primero que hizo, le empezó a hablar. Tú, incircunciso, tú, hombre, que has venido contra el batallón de Jehová de los ejércitos. David le empezó a hablar, gloria a Dios, como diciendo, ¿quién tú eres? ¿Que has venido? ¿Con qué autoridad? Has venido a desafiar el escuadrón del Dios poderoso, de Jehová de los ejércitos. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado la autoridad para que tú vengas? Ay, perdón, poco me caí. Para que tú vengas, gloria a Dios, a desafiar, gloria a Dios, al batallón de Jehová de los ejércitos. David le empieza a hablar, pero David rápidamente empieza a correr. Corre al lugar de la batalla. David no huye como huyeron los demás. A David no, gloria a Dios, no le juntaron rodilla con rodilla. David no pensó, no meditó que él podía perder. No. David estaba seguro, David estaba centrado. David sabía lo que Dios quería hacer y lo que Dios iba a hacer. David sabía del primer punto que Dios lo llama de atrás de las ovejas de su padre. David entendió que Dios estaba con él, porque a lo mejor los demás no lo miraban como David quería que lo mirara, pero Dios sí lo había mirado, y no solamente lo había mirado, sino también que lo había ungido como rey. Y David decía, esta oportunidad nadie me la quita. Yo voy en contra de aquel hombre que ha desafiado, aquel incircunciso que ha desafiado al batallón de Jehová de los ejércitos. Y muchas veces viene en guerra espiritual a nuestra vida. Viene el enemigo, se levanta contra nuestra casa, se levanta con nuestros hijos, se levanta en contra de nuestra familia, y lo primero que hacemos es llorar, paralizarnos y gritar, y ¿qué me pasa? ¿Y qué me están haciendo? ¿Y por qué, Señor? No, Dios no quiere que tú hagas eso. Dios quiere que tú te levantes en el nombre de Jesús y primero le digas, mira, ¿sabes qué? Tú incircunciso, tú diablo mentiroso, tú, oh Satanás, tú estás vencido. Ya Cristo te venció en esa cruz del Calvario. Ya Cristo, gloria a Dios, me dio la autoridad. Tú estás bajo la planta de mi pie. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que hablar, decirle, yo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que me ha llamado, en el nombre que me ha llamado, yo me levanto y voy en contra tuya, en contra tuya, en contra tuya, porque en Juan 10:10 dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Sí, él ha venido a querer matar, él ha venido a querer a matar tu vida, a destruir tu familia, él ha querido, gloria a Dios, a usurpar la presencia de Dios. Él ha querido destruirte, desolarte, dejarte sola, vacía, seca, paralizada, estática. Pero tú tienes que también, gloria a Dios, hacer como David. Le empiezas a hablar a tu circunstancia. Te levantas y dices, no me quedaré aquí. Sí, estoy hoy en el piso. Hoy podré estar llorando. Hoy podré a lo mejor estar gritando, gimiendo, clamando. Pero de esta situación yo voy a salir. De esta situación
situación Dios me dará la fuerza para enfrentarla. Entonces David tenía algo especial y era que creía en el Dios que estaba con él. Y dice que David empieza a correr y saca su piedra, gloria a Dios, del saco pastoril, gloria a Dios, para, gloria a Dios, darle la estocada final. Y tú tienes, gloria a Dios, que entender quién está contigo, quién te ha llamado a pesar de que las personas no crean en ti. Tú tienes que entender que el que te ha llamado no se confunde, no se equivoca y está contigo y está para ti. Y tú, gloria a Dios, allí en medio de tu guerra, tú tienes que, gloria a Dios, empezar a clamar, empezar a orar, empezar a gimir, empezarle a pedir al Señor, gloria a Dios, que Él te dé las estrategias, que te dé, gloria a Dios, bendito Dios, cómo tú puedes traspasar ese obstáculo. Déjame decirte que todas las pruebas no se ganan igual. Le digo por mi vida le digo por mi vida, por lo que has transitado, como en la intercesión y la guerra espiritual, no es igual. Todas las batallas no se ganan igual. Y no quiere decir que tú por eso dejes de orar. No, hay diferentes maneras de orar, hay diferentes maneras de interceder, hay diferentes maneras, gloria a Dios. Hay veces que uno tiene que meterse completo en ayuno y oración, y no me voy de aquí, como le he dicho, Señor, no me voy hasta que tú no me hables, no me levanto hasta que tú no me contestes. Y he estado semanas sin comer, pero hasta que Dios no me hable, hasta que Dios no sea su voz el que me hable, yo no desisto de hacer de lo que estoy haciendo. Yo tengo que pararme y decir, yo tengo que hacerlo, porque ¿sabes qué? El enemigo no está en juego. El enemigo no va a estar jugando. ¿Tú me entiendes? El enemigo no va a estar jugando. Él se levanta y yo tengo que decirle, tú te levantas, pero yo vengo en el nombre de aquel que tiene nombre sobre todo nombre. Yo vengo en el nombre de aquel que me dio la victoria en la cruz del Calvario. Yo vengo en el nombre de aquel que tiene autoridad. Yo vengo en el nombre de aquel que me ama. Yo vengo en el nombre de aquel que cargó en sí mi pecado. Yo vengo en el nombre de aquel. Y David dice que en una sola piedra la lanza y cae en el medio de la frente de aquel filisteo. Cae a tierra. Pero David, cuando cayó el enemigo, David no se paralizó y dice, bueno, ya gané, bueno, que si esto, que lo otro. No, David sigue corriendo con su misma espada, corta la cabeza del enemigo. Quiere decir que cuando tú veas que Dios te dé la puerta de salida, no te detengas. Ahí es cuando más tú clamas, ahí más cuando tú levantas, ahí más cuando tú vienes con acción de gracia, ahí es cuando tú vienes, gloria a Dios, a glorificar al Padre, ahí es cuando tú vienes a darle la gloria, ahí es cuando tú dices, Señor, gracias, ahí es cuando tú le dices, Señor, aquí has vencido, has vencido, has vencido. Y no solamente venciste en la cruz, vences todos los días en las pruebas, en las batallas, en las luchas que yo tengo. Tú vences, Señor, tú te levantas, tú eres Jehová Sabaoth, y tú te levantas y peleas por mí. Por eso dice tu palabra, vosotros estar tranquilos que yo pelearé por vosotros. Déjame decirte, y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Y algo que el Espíritu Santo me decía ayer cuando recibía toda esta palabra, todo esto lo que hemos hablado, es diferente la intercesión a la guerra espiritual, porque la guerra espiritual es más profunda. La guerra espiritual, hay veces que vas a sentir, yo cuando oro en vivo con todas ustedes, perdón, está haciendo frío aquí afuera, yo cuando oro, yo siempre lo hago en ayuno. Yo tengo mi tiempo, me levanto, no como nada, oro mis tiempos con Dios, que yo sé, me preparo para este tiempo de intercesión. Y cuando yo termino el tiempo de intercesión, termino tan agotada porque yo siento la lucha espiritual. Pero después que yo termino de orar, yo no me quedo así, yo me voy al rinconcito, al secreto, allí para que Dios me dé fuerza, para que me levante, gloria a Dios, y me siga dando fuerza. Y entonces
algo que he aprendido, gloria a Dios, que ya yo era intercesora, ya Dios hacía milagros y prodigio. Dios de hecho le hizo crecer el pie a un niño de una hermana que está aquí en el grupo de intercesión del sobrino de mi hermana Cristina, que tenía un pie más grande que hecho. Dios hizo milagros de sanidad de cáncer y eso, pero Dios me quería llevar a una guerra espiritual más profunda, una guerra espiritual, gloria a Dios, más profunda. Y me acuerdo que en el año 2016, porque todo va a ser en trascendencia, Dios te va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios te tiene que capacitar en una área para poderte elevar a la otra. Gloria a Dios, porque no podemos llegar de donde Dios nos dijo, te voy a llevar a las naciones, te voy a llevar aquí. Dios no te va a coger de donde tú estás y llevarte directamente a las naciones. No, Dios, hay un proceso, hay tiempos, hay trabajos que Dios necesita hacer con tu vida. Gloria a Dios, para que todo encaje en su tiempo, todo caiga por su peso. Porque déjame decirte, si Dios me hubiera levantado de como me levantó a la guerra espiritual, el enemigo me hubiera destruido. El enemigo hubiera acabado conmigo, con mi casa, con mi familia, con mi descendencia. Me hubiera debilitado de tal manera que yo digo, esto no es para mí. Por eso hay muchas personas que nunca han orado tanto. Y de un punto a otro quieren de orar 5 minutos, a lo mejor una oración personal, quieren entrar en una guerra profunda espiritual. Y eso no puede ser así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque todo tiene su proceso, todo tiene su momento, todo tiene su cauce, todo va a caer en el momento preciso. Y me acuerdo que en el 2016, para no hacerle este video tan largo, Dios me habla cuando entro en la intercesión. Dios me empieza, ya yo ministraba, ya yo era pastora, ya yo ministraba a muchas hermanas en internet. De hecho, ahí Dios se glorificaba, hacía milagros. Dios me revelaba, hasta más que una vez una hermana ninfa. Yo no sabía, yo estaba orando por ella y de pronto Dios me dijo que iba a tener cáncer, que venían unos tumores. Ella después me lo recordó a mí, yo no lo sabía, yo no me acordaba porque fue el Espíritu Santo que se lo dijo. Y después ella se acerca después de un año y me dice, pastora, la oración que usted estuvo conmigo ya se cumplió. Y yo dije, que usted me dijo. Y hay veces que uno ora tanto en el Espíritu, cuando uno se concentra en la intercesión, que uno está orando por una persona, uno ora que uno se lo olvida. Si es el Espíritu Santo el que da la palabra, yo muchas veces le he dado una palabra a una persona y la persona ha venido y me ha dicho, pastora, vino el cumplimiento a mi vida y yo no me acuerdo de la palabra, porque la palabra fue dada de parte del cielo y la palabra viene de parte de Dios. Cuando la palabra la da un hombre, el hombre no se le va a borrar de su cabeza. A mí Dios me ha dado muchas palabras que ha sucedido en mi familia, y cuando ha sucedido en mi propia familia me ha dicho, ¿no te acuerdas que Dios te dio esa palabra? Y entonces cuando ha venido la palabra a mi mente, gloria a Dios, y me ha recordado lo que Dios me ha dicho. ¿Por qué? Porque es una palabra que viene directamente del cielo, directamente del reino del cielo. Entonces, como no es una palabra de hombre, no se te va a quedar clavada a lo mejor en la cabeza. Tú eres el instrumento que Dios usa. Tú le das una palabra a una persona, una profecía que le va a pasar, como me ha pasado con muchas hermanas aquí, que Dios me ha dado una palabra, lo que está pasando, he visto cómo han estado viviendo el proceso, todo me lo ha mostrado, y cuando he llegado a esos hermanos, a esas hermanas, eso mismo está aconteciendo, o eso mismo le transciende a los 5 minutos que yo termino de hablar con esa persona. Gloria a Dios. Cuando es así, sí me acuerdo, porque se lo acabo de decir, pero muchas veces Dios me ha dado una palabra que sucede a los 12 meses, sucede a los 6 meses, y es una palabra que yo no me acuerdo ya, porque uno tiene tantas cosas. Entonces yo me acuerdo que yo entro en su presencia y Él me dice, ¿sabes qué? Necesito que me entres en guerra espiritual, que a partir de ahora yo quiero que dejes de como la intercesión y entres a una guerra espiritual más profunda. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo me paso el día orando. De hecho, déjame decirte, yo tenía una vida espiritual con Dios, de que yo tenía mi tiempo de intercesión. Yo ayunaba todos los días 5 horas al día, y entonces yo decía, pero ¿para qué más todavía? Yo decía, no me voy a levantar del piso. ¿En qué momento me voy a levantar? De hecho, yo tenía una compañía que Dios fue el que me provió.
había comprado una franquicia y había dado una gran suma de dinero, y entonces me iba bien. Yo todos los meses cobraba más de $5,000, más lo que me regalaban las personas que yo le limpiaba. Muchas veces oraba por ellas, las ministraba cuando me pedían que había problemas. Yo le hablaba de Cristo, porque utilizaba eso también para predicarle el evangelio, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que usar todo lo que sucede para predicar y hablar de Cristo. Y y déjame decirte que yo le dije, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo me acuerdo que yo iba a llevar a las personas que trabajaban para mí limpiando las casas. Yo me iba a las 8 de la mañana y ellas me esperaran cada persona en cada casa. Y yo me levantaba a las 4 a orar y me iba a las 7:30. Yo me metía 3 horas y media orando, y yo me iba para allá sin comer, y yo no comía hasta que yo regresaba, y yo supervisando lo que hacían de una casa en otra. Yo era orando con Dios, yo pidiéndole a Dios, yo era oyendo palabra, oyendo alabanza. Yo no dejaba de hacer eso. Y Dios, en ese momento, cuando yo le digo que no, yo siento un silencio profundo de parte de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en el momento que Dios nos esté llamando, no esté tratando de capacitar para hacernos alguien mejor de lo que somos, y nosotros le podamos decir un no a Dios. Y me acuerdo que Dios hizo un silencio. Dios no me dijo, no me comentó más nada. Yo no sentí que el Espíritu Santo nada, y yo me levanto, me voy a trabajo, sigo mi vida normal, orando, ayunando, ministrando a las hermanas en internet, estando en la iglesia, ministrando a los hermanos en la iglesia, pero llegó un tiempo que al final de ese mes, no le puedo decir si fue el día 3, el día 5, cuando Dios me llamó. No lo puedo decir porque no me acuerdo. Y decirlo sería mentir, y los mentirosos no van al reino de los cielos. Y sí, gloria a Dios, Dios me empieza y entonces pierdo todo. La persona que era la que más quería que yo le limpiara la casa, que yo le limpiaba 6 veces, 3, 6, 9... 12 veces a la semana, al mes, que era una persona que casi ganaba como $2,000. Esa persona no quería. Empezó que yo no le gustaba como yo limpiaba, no le gustaba el la primera, la segunda, la tercera. Así fui perdiendo todas las casas. Y llegó un punto que yo entro a la presencia de Dios y le dije, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué está pasando? Porque si somos buenos para pedirle explicaciones a Dios, somos buenos para venir y decir, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice? Y siempre busca, y si Dios no te lo dice, espera que Dios te lo diga. Algo estamos haciendo mal, algo estamos obrando mal, o algo nos hemos desviado del camino que Dios ha preparado para nosotros. Y yo me acuerdo que cuando yo le dije eso, Dios me dijo, ¿no te recuerdas cuando me dijiste que no? Hermana, yo me quebranté. Yo empecé a llorar tan profundo, pero tan profundo, que yo sentía como mi corazón se iba a salir del pecho, sentía que mi corazón se iba a partir en pedazos, sentía que mi vida se iba a acabar en esos momentos. Y yo le dije, Señor, perdóname. Yo sé que te dije que no, pero hoy rectifico y te digo que sí. Yo no sé lo que me estás pidiendo, Señor. Yo ministro personas y nosotros estamos en la iglesia, pero lo que me estás pidiendo yo lo desconozco totalmente. Y el Espíritu Santo me habló, me dice, ¿acaso yo no te he enseñado todo lo que tú sabes? ¿Acaso no soy más que suficiente para enseñarte lo que yo quiero que tú sepas? ¿Acaso no soy yo el que guía? Y es verdad. Muchas veces decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer si yo no sé cómo hacerlo? No puedo. ¿A quién tengo que ir a pedir ayuda? Y muchas veces queremos buscar la ayuda de un ser humano, de una persona que tiene la piel caliente igual que nosotros, una persona que nos pueda decir, aconsejar, pero no. Muchas veces el Espíritu Santo quiere darnos la dirección. Gloria a Dios. Porque Él es el que direcciona nuestros pasos, nuestras vidas. Él es el que nos lleva a lograr las metas. Él es el que nos enseña. Él es el que nos capacita. Alguien te puede dar la experiencia, el testimonio de lo que ellos vivieron, de lo que ellos pasaron, de lo que ellos transitaron, pero nunca va a ser más poderosa que la presencia de Dios. Nunca va a ser más certera de lo que Dios quiere enseñarte a tu vida. Y ese día yo me acuerdo que yo lo había perdido todo. Y le dije, fueron estas mis palabras. No te digo que se las digas al Señor, porque Dios
no obro igual con todo el mundo. No te digo que yo sea más especial que tú, a lo mejor sí Dios lo hace. Pero con esto no te quiero decir que lo tomes un tema como una imposición. Yo le dije al Señor, mira, yo me arrepiento y voy a empezar a hacer lo que tú dices, pero si es tu voluntad. Porque Dios quería que lo dejara todo, que no trabajara, que me dedicara 24 por 24, 24 por 24 a Él. Y yo le dije, si esto es tu voluntad, Padre, tú sabes que yo invertí todo lo que tenía mi familia. Mi familia depositó mi confianza en mí. De hecho, mi esposo había de todo lo que él tenía ahorrado, me lo había dado, me lo había puesto en mis manos, porque mi esposo sabía que yo una vez en Missouri tuve una compañía de limpieza, gloria a Dios, y cada 15 días yo ganaba $15,000. Él sabía. Y entonces, cuando él puso eso en mis manos, él sabía, gloria a Dios, que como mujer sabia delante de Dios, yo tenía que responder, no delante de Dios y delante de él también. Entonces, cuando yo veo que yo había invertido todo el dinero, todo el capital, yo me sentí como abrumada y le dije, Señor, yo no te estoy exigiendo nada, yo no te estoy clamando nada, no te estoy exigiendo nada. Yo te pido que si es tu voluntad, que yo pueda hablar con esta persona, con el dueño, y él me pueda devolver el dinero. Yo sé que no me puede devolver el dinero porque yo firmé un papel que no hay devolución. Yo sé que no lo puedo demandar. Yo sé que él nada puede hacer, pero si es tu voluntad, hazlo. Y yo me acuerdo que yo sentí un silencio completamente total, igual que la primera vez, de parte de Dios. Ese día me quedé orando, intercediendo toda la madrugada, y al otro día me acuerdo que yo llamo a esta persona, a un español, se llama Antonio, y yo lo llamo y le digo, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto, sabes que he perdido todas las casas y tendría que empezar de cero, pero también cuando tú perdías todas esas cosas, te ponen una multa. ¿Por qué? Porque estás haciendo quedar mal a la compañía de ellos, la principal. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo sé que no me puedes devolver el dinero, yo sé que no, que yo firmé papeles. Y él me dijo, ¿sabes qué? Aunque me demande no te lo puedo dar. Y yo le dije, yo lo sé, pero yo estoy abogando a tu lado espiritual. Si es la voluntad de Dios que tú me lo devuelvas, tú me lo vas a dar. Pero si no es la voluntad de Dios y Dios quiere que yo pase por esta prueba, yo lo voy a pasar como Dios quiere, porque yo fui la que me metí en esto. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Ven mañana y yo te voy a entregar todo lo que tú invertiste y aún mucho más. Y exactamente fue así. Dios es fiel. Dios no me contestó en ese momento, no me dijo que sí, no me dio un silencio total. Pero Dios vio que me quedé toda la noche intercediendo. Y yo le dije, bueno, Padre, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad, porque a lo mejor tú me quieres enseñar, a lo mejor tú me quieres corregir, a lo mejor tú me quieres enseñar que yo no te puedo decir que no, a lo mejor tú me quieres preparar para algo, y esto va a ser una experiencia que yo podré decir a los demás, al mundo, a mi familia, a los hijos tuyos. Y déjame decirte, Dios me devolvió todo y aún mucho más, porque Él de su dinero me dio mucho más. Gloria a Dios. Dios tocó su corazón y le di tantas gracias a Dios. Y me acuerdo que cuando yo llego, yo tengo mi cuarto siempre desde que soy intercesora personal con Dios. Pero ese cuarto para mí, ese pedacito de closet era chiquito. Y llegué como mi closet. Me acuerdo que yo y mi esposo estábamos en un cuarto. Y mi hija yo le di el cuarto más grande a mi hija porque era la jovencita y esto. Entonces yo le dije a mi hija, mira, te cambio el cuarto. Porque el closet de mi hija era bien grande, donde se ponen tantas ropa y ropa. Y entonces Dios la convenció porque a mi hija le gustaba ese cuarto. Yo no sé cómo me lo dio. Y Dios, yo le dije al Señor, empecé con Dios a orar y le digo, dime. Y me empezó a decir, y en una libreta empecé a escribir, y dice, vas a abrir un grupo de oración, y vas a ver pastor, y va a haber evangelista, y va a haber ministro, y vas a empezar a hablar, y vas a empezar esto, y así, hermana, sin yo saber, preparé el cuarto, empecé a pegar versículos bíblicos, empecé a estar en tiempo de oración. De hecho, mi esposo pensó que ya me había vuelto loca, porque me metía horas, y mi esposo, salte, come, que ya estás en ayuno.
y no has comido nada y mira qué hora es, son por la noche. Y yo seguía y seguía orando y empezamos así en el grupo de intercesión en Messenger, 50 hermanas, parte de las hermanas que yo ministraba ya en la internet. Entraron, estaban ahí otras hermanas que ellas recomendaron y así empezó este grupo de intercesión, guerreras de conquista. Gloria a Dios, y así Dios me entró a la guerra espiritual, me empezó a enseñar no solamente eso, sino que también, gloria a Dios, me capacitó, gloria a Dios, para hacer liberación a través del teléfono, que yo pensaba que solamente la liberación se podía hacer, gloria a Dios, de persona a persona cuando estuviera al frente. Por una situación que yo viví, estando ya entrando en guerra espiritual, ya Dios mostrándome, llevando un tiempo, una hermana me llama de Denver, de Colorado, perdón, y me dice que su hijo había ido a visitar la casa de un familiar, pero estaban haciendo una limpieza, y que su hijo a partir de ahí llevaba como 3 días o 4 días que no podía dormir, que lo estaban ahorcando por el cuello. Y esta hermana se comunica conmigo porque yo estuve pastoreando allá en Colorado y yo le ayudaba a su pastora, gloria a Dios, a la pastora de ella en su iglesia, a predicar la palabra. Y esta hermana se comunica porque ella sabía que yo era intercesor y hablaba de las cosas, ¿cómo decirte? De las cosas espirituales, de que el enemigo y todo eso. Entonces, como yo era intercesora, yo hablaba de eso y predicaba mucho y llevaba mucho a las mujeres a que se metieran, gloria a Dios, a interceder, a orar, a buscar el rostro de Dios. Y esa hermana se comunica conmigo. Yo le dije, mira hermana, ¿sabes qué? Esto nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho y no sé cómo hacerlo. Déjame pedirle a Dios esta noche, me voy a quedar orando toda la noche y pedirle a Dios dirección a ver cómo Dios me dice. Y empecé a orarle a Dios y Dios empezó a hablar a mi vida y Dios me empezó a direccionar, a decirme cómo tenía que hacerlo todo. Y yo me comunico con la hermana y le digo, hermana, ¿está preparada? Mira, ¿sabes qué? Busca aceite, Dios me dijo, ora, esté en ayuno, unge tus manos, que tú vas a poner tus manos, pero yo desde aquí voy a clamar y voy a reprender todo demonio. Y para la gloria y honra de Dios lo hicimos. Y al momento que terminó esa lucha, esa guerra espiritual que tuvimos, el niño fue libre. Ella lo había llevado al médico, no podía dormir porque cuando dormía veía que lo ahorcaban los demonios. Y le doy gracias. Y a partir de ahí Dios me empezó a utilizar en esta área de la liberación por el teléfono. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cómo tú puedes saber si Dios te está llamando para darle el cierre ya a este video que ha sido un poco largo, pero te he tenido que poner un poco parte de mi historia que me ha pasado a mí para que tú puedas entender cómo tú puedes saber si Dios te ha llamado? Pues, o si Dios te ha visitado, te ha mirado, que tú eres bueno para eso. Mira, sabes que Dios siempre, los ojos de Dios pasean la tierra, están sobre su ungido. Dios desde el vientre de tu madre ya te conoció. Dios sabe para lo que tú eres bueno. Dios sabe para lo que te ha preparado. Y Dios quiere hacerlo contigo, como mismo lo hizo con David. Dios sabe que Él te va a dar estrategia para que tú puedas sobrepasar lo que el enemigo quiere ser en tu vida. Y espero, gloria a Dios, que te sigas uniendo a estos videos. Gloria a Dios que vamos a estar haciendo. Vamos a estar hablando de la oración. Vamos a estar hablando de la guerra espiritual. Vamos a estar hablando lo que Dios quiere hacer en tu vida, cómo Dios te puede librar de muchas cosas, cuál es el arma más poderosa que Dios te ha brindado y te ha dado, que es la oración. Gloria a Dios, una de ellas, y es una de las principales, que tú te comunicas con Dios y Dios va a hacer a través de tu oración que puedas resolver, que todo problema se disipe, que todo enemigo huya y que toda circunstancia, gloria a Dios, se vaya de tu vida. Bueno, bendiciones, les amo mucho, mis amados hermanas, y entonces primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el sábado de nuevo y vamos a seguir hablando, el sábado vamos a estar hablando de de las distintas oraciones de la Biblia, las distintas 8 tipos de oraciones en la Biblia. Y quiero, gloria a Dios, poco a poco, claro, no te voy a ir a las 8 para que, no quiero darte una
y profundizar en esa, y así vamos a tener 8 tiempos. ¿Para qué? Para que tú puedas captar, recibir, porque si te lo doy todo de una sola, en primera el video se hace más largo, en segunda vas a poder retener un por ciento dicho por los médicos mismos, por los psicólogos. Las predicaciones tienen que ser de 35 a 45 minutos, no porque por eso los pastores lo hacen, porque la persona puede estar con su mente retenida, sabiéndolo, entendiéndolo, mirando, sin desvariar su mente a otros puntos, de 30 a 45 minutos. Entonces vamos a tratar de estar haciendo estas enseñanzas, estos estudios de la oración de ese tiempo, para que tú puedas captar todo lo principal. Por eso no vamos a dar los 8 puntos seguidos ese mismo día, porque vas a captar algo nada más. Y lo principal que quiere Dios, y por lo que Dios me ha hecho hacer esto, es porque Dios quiere que de lo que yo he aprendido, la experiencia que yo he tenido, de lo que Dios me ha enseñado, tú puedas captar y puedas aprender. ¿Para qué? Para que tú te beneficies, gloria a Dios, para que tú también puedas beneficiarse de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, para que puedas tener victoria sobre el enemigo, para que tú entiendas que tú en Cristo eres más que vencedor. Le amo mucho, gloria a Dios, y le pido a Dios que todo lo que se ha hablado aquí, gloria a Dios, tú lo puedas retener de una manera especial, y que Dios te capacite, gloria a Dios, como la mujer sabia, como dice Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa, pero dice seguidamente, pero la necia con sus manos la derriba. Hoy espero estar hablando con mujeres sabias que tomen la decisión, no solamente de interceder, que si es necesario entrar a la guerra espiritual por tu casa, por tu familia, y no dejar que el enemigo, gloria a Dios, lo robe, no dejar que el enemigo lo destruya. Pues este es tu momento para que te levantes en el nombre de Jesús, creyéndole a ese Dios poderoso. Si como palabra, estudio, un poco de mi testimonio ha sido de bendición para tu vida, mira, ¿sabes qué? Dale share, comparte, dale like. ¿Por qué? Para que muchas más personas se sigan uniendo, gloria a Dios. Y hoy hago el llamado a este grupo de Guerrera de Conquista, a estas 400 mujeres que están aquí en este grupo, que han sentido el llamado de Dios, pero todavía está paralizada. El diablo la ha paralizado. Ahora voy a estar orando por ellas, para que Dios la levante, para que Dios le dé fuerza, para que Dios la fortalezca en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre Celestial que moras en los cielos, en esta hora vengo delante de tu presencia, Padre, dándote gracias por este tiempo, dándote gracias por tu presencia, por tu palabra, dándote gracias, Señor, sobre gracia, porque tú eres fiel a nuestras vidas. Hoy te pido por estas 400 mujeres, Señor, que están en el mundo entero, que son pastoras, que son ministras también, evangelistas, que son siervas del Dios Altísimo, que están en este grupo de intercesión, Señor, Guerrera de Conquista. Yo te pido, Señor, aquellas que están abrumadas, aquellas que están paralizadas, aquellas, Señor, que el enemigo, Señor, la ha querido sacar del juego, aquellas que el enemigo, Señor, ha querido borrar la visión que un día tú le diste, aquellas que el enemigo ha querido quitar, Señor, o el sueño que tú has depositado en su corazón. Yo te pido ahora, Padre, que tú las avives en el poder de tu Espíritu. Yo te pido que tú las levantes en el poder de tu fuerza. Yo te pido que todo lo que estaba dormido, Padre, hoy tú, por el poder de la sangre del Cordero, hoy se despierta. Yo te pido que todo lo que estaba seco, iracundo, podrido, sucio en su vida, hoy vengas tú con la limpieza profunda de tu palabra, de tu Espíritu, Señor, con tu presencia, y te lleves todo aquello, Padre, por lo malo que están atravesando. Actívala, avívala en el poder de tu Espíritu Santo. Levántala, fortalécela en el poder de tu fuerza. Dale fuerza, Señor, a combatir. Dale fuerza para que se pongan en la batalla. Dale fuerza, Señor, oh Padre Santo, para que hagan tu propósito. Dale fuerza, Señor, para que puedan dejarte y permitirte a ti que tú dirijas sus pasos. Dale fuerza, Señor, porque tú eres el Dios que está con ella. Tú no los dejas, tú no los desamparas. Tú los amas, Señor, con amor eterno. Las has amado, Señor.
Por eso la has prolongado tu misericordia. Por eso te pido, Señor, que ahora, Señor, toda mentira diabólica, toda mentira perversa que el enemigo ha querido traer, Señor, poner en su mente, ahora lo llevo a la cruz de Cristo, Padre. Todo espíritu de enfermedad, de muerte, Señor, ahora se va a la cruz de Cristo por el poder de la sangre del Cordero. Y viene tu presencia, Señor, irrumpiendo su vida. Y viene tu presencia, Señor, llenando su casa. Y viene tu presencia rompiendo todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido cercar. Toda cárcel espiritual que el enemigo ha querido entrar. Toda fortaleza, hoy cúbrala con la sangre del Cordero Dios que quita el pecado en el mundo, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra. Te doy gracias, Señor, te doy gracias porque yo sé que tú has hecho la obra. Te doy gracias, Padre, porque yo sé, Padre, que tú seguirás haciendo la obra, Señor, en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre del Cordero. Bueno, entonces primeramente Dios, nos vemos mañana. Mañana acuérdate que es el tiempo de la oración por los matrimonios. Hacemos estas oraciones cada 15 días, gloria a Dios, y vamos a estar retomando las oraciones por los hijos, las oraciones por la finanza, las oraciones por nuestra vida espiritual, porque tenemos que hacerlo. Tenemos que, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús, estar orando los unos por los otros. Así que recuerda, comparte el video para que otros más se sumen, para que otras más valientes se sumen a este tiempo de oración. Bendiciones, gloria a Dios, y que tengan una feliz bendecida noche, gloria a Dios, junto a su Señor. Y recuérdate que antes de acostarte a dormir, ora, habla con Dios, que Él está esperando que tú hables con Él. Bendiciones, le amamos. Bye.